Hay empresas que simplemente parecen invencibles. No solo sobreviven al paso del tiempo, sino que crecen, se reinventan y se vuelven ejemplos mundiales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué unas organizaciones logran pasar de ser buenas a realmente grandiosas, mientras otras se quedan estancadas o desaparecen? Jim Collins dedicó años a estudiar exactamente eso. En su libro, Good to Great, analizó a fondo decenas de compañías para descubrir qué las hizo destacar durante al menos 15 años seguidos. Y lo que encontró no fueron trucos de marketing, ni golpes de suerte, sino principios universales que cualquier persona o empresa puede aplicar. Así que si lideras un equipo, tienes una empresa, o simplemente quieres mejorar tus resultados personales, este video es para ti. Hoy vamos a descubrir qué separa a los buenos, de los verdaderamente grandiosos. Prepárate, porque las lecciones de este libro pueden cambiar tu forma de ver el liderazgo, el éxito y el crecimiento. 1. El liderazgo de nivel 5. Collins descubrió que todas las empresas que pasaron de buenas a grandiosas tenían algo en común: un líder con lo que él llamó liderazgo nivel 5. Y no es el típico líder carismático que aparece en revistas, dando discursos motivacionales. El líder de nivel 5 es humilde, pero con una determinación inquebrantable. Pensemos en alguien como Tim Cook en Apple o Satya Nadella en Microsoft. No hacen ruido, no buscan protagonismo. Pero detrás de escena, están tomando decisiones difíciles, impulsando la visión y construyendo una cultura sólida. Collins lo resume así: los líderes de nivel 5 canalizan su ambición hacia la empresa, no hacia ellos mismos. Un líder así no dice, yo hice que esto funcionara, sino, mi equipo lo hizo posible. Y eso, aunque parezca simple, cambia por completo la energía de una organización. En tu vida personal o profesional, ¿estás liderando con ego o con propósito? A veces ser grandioso no significa brillar más, sino hacer brillar a los demás. 2. Primero quién, luego qué. Una de las frases más poderosas del libro dice: primero quién, luego qué. La mayoría de los líderes se obsesiona con la estrategia. ¿Qué hacemos? ¿Qué producto lanzamos? ¿A dónde vamos? Pero Collins descubrió que los grandes comienzan por otra pregunta: ¿con quién vamos a hacerlo? Imagina un autobús. Antes de decidir a dónde irá, el líder grandioso se asegura de tener a las personas correctas dentro del autobús, y a las equivocadas, fuera. Cuando tienes el equipo correcto, no importa tanto el destino, lo encontrarás juntos. Las empresas que fracasan muchas veces hacen lo contrario. Contratan rápido, toleran mediocridad y luego se preguntan por qué nada avanza. Ejemplo: Netflix no se convirtió en gigante del streaming solo por una gran idea. Su éxito vino de un equipo con mentalidad de aprendizaje, autonomía y propósito. Mientras Blockbuster seguía atado a su modelo viejo, Netflix tenía a las personas correctas tomando decisiones valientes. Rodéate de gente que te haga pensar, no de gente que solo te diga, sí. A veces, el paso de bueno a grandioso comienza con una conversación incómoda y una decisión valiente. 3. Afrontar los hechos, pero sin perder la fe. Otro principio clave es lo que Collins llama la paradoja de Stockdale. Se inspira en el almirante James Stockdale, quien fue prisionero de guerra en Vietnam durante 8 años. Sobrevivió porque, aunque enfrentaba una realidad durísima, nunca perdió la fe en que saldría victorioso. En los negocios y en la vida pasa igual. Las empresas grandiosas no se ciegan con optimismo ingenuo, ni se derrumban ante la dificultad. Tienen el valor de mirar los problemas de frente, pero sin perder la esperanza de que lograrán superarlos. Ejemplo: durante la crisis de 2008, empresas como IBM y Starbucks no se escondieron del problema. Reestructuraron, aprendieron y salieron más fuertes. Mientras otras culpaban a la economía, ellos se adaptaron. El mensaje es claro: no puedes mejorar algo que no tienes el valor de enfrentar. Mira la realidad tal como es, no como quisieras que fuera. Pero mantén la fe en que puedes construir algo mejor. 4. El concepto del erizo. Esta es, quizás, la idea más famosa del libro. Collins dice que las empresas grandiosas son como un erizo. Puede que el erizo sea pequeño, pero tiene una estrategia simple. Cuando lo atacan, se enrolla y saca sus púas.
No es rápido ni fuerte, pero domina su única habilidad a la perfección. Las empresas mediocres, en cambio, son como los zorros. Intentan muchas cosas, pero sin dirección clara. El concepto del erizo se basa en 3 círculos. Lo que te apasiona profundamente. En lo que puedes ser el mejor del mundo. Lo que impulsa tu motor económico. La intersección de esos 3 puntos es donde ocurre la magia. Ahí está tu propósito, tu foco, tu ventaja. Ejemplo. Apple, durante los años de Steve Jobs, no intentó hacer de todo. Su erizo era la combinación entre diseño, tecnología y experiencia de usuario. Todo lo que no encajaba con eso. Simplemente no se hacía. En tu vida, pregúntate, ¿qué me apasiona realmente? ¿En qué soy, o puedo ser, el mejor? ¿Qué puede sostenerme económicamente? Cuando alineas esas 3 cosas, dejas de dispersarte y comienzas a construir algo que trasciende. 5. Cultura de disciplina. El siguiente principio es la disciplina. Pero Collins no habla de una disciplina rígida y autoritaria, sino de una cultura donde cada persona actúa con responsabilidad y autonomía. Una organización grandiosa no necesita control excesivo porque todos entienden hacia dónde van y por qué. La disciplina se vuelve natural cuando hay claridad de propósito. Ejemplo. En Toyota, cada operario tiene el poder de detener la línea de producción si detecta un error. Eso no es falta de control, es disciplina inteligente. Todos saben que la calidad está por encima de la prisa. En la vida personal también aplica. No se trata de tener una agenda perfecta, sino de actuar coherentemente con tus metas cada día, incluso cuando nadie te mira. La libertad no es la ausencia de disciplina, sino la autodisciplina para mantenerte en el camino correcto. 6. Tecnología como acelerador, no como motor. En la era digital, muchos piensan que la tecnología es la clave del éxito. Pero Collins descubrió que las empresas grandiosas no comenzaron por la tecnología. La usaron después, como un acelerador de una estrategia que ya funcionaba. Por ejemplo, Amazon no se volvió grande solo por tener una página web. Su grandeza vino de una obsesión por el cliente, una cultura de mejora continua y una visión clara. La tecnología solo amplificó eso. Si tu negocio o tu vida dependen solo de la herramienta del momento, estás construyendo sobre arena. Primero define tu propósito, luego elige la tecnología que te ayude a llegar más rápido. 7. La rueda gigante. Collins usa una metáfora muy poderosa, el flywheel, o la rueda gigante. Imagina una rueda enorme, pesada, difícil de mover. Al principio cuesta, te cansas, parece que no pasa nada. Pero sigues empujando, una y otra vez. Hasta que, de repente, la rueda toma inercia, y empieza a girar sola. Así funcionan las empresas grandiosas, y también los proyectos personales. No hay saltos mágicos, hay consistencia. Cada decisión correcta, cada pequeño paso, suma impulso. Ejemplo. Starbucks no nació con miles de tiendas. Creció poco a poco, perfeccionando cada detalle, el ambiente, la experiencia, el producto. Y un día, la rueda comenzó a girar por sí sola. La mayoría abandona justo antes de que la rueda empiece a moverse. No te rindas cuando aún no ves resultados. Puede que estés a un solo empujón del cambio real. De bueno a grandioso no es un destino, es una decisión. Ser grandioso no es cuestión de suerte. No se trata de estar en el momento perfecto o de tener la idea más innovadora. Es una combinación de liderazgo humilde, propósito claro, disciplina, pasión y consistencia. Y lo más importante, no solo aplica a las empresas. Cada persona puede decidir vivir bajo los mismos principios. Puedes ser un profesional grandioso, un amigo grandioso, un líder grandioso. Todo empieza con una elección. Dejar de conformarte con estar bien y comprometerte con ser excelente. Jim Collins dice: la grandeza no es una circunstancia, es una cuestión de elección y disciplina. Así que la pregunta es: ¿vas a seguir siendo bueno? ¿O vas a atreverte a ser grandioso? Quizás el verdadero secreto del éxito no está en hacer cosas espectaculares, sino en hacer las cosas correctas una y otra vez, con propósito, pasión y paciencia. No importa si lideras una empresa o simplemente lideras tu propia vida.
El camino de bueno a grandioso comienza cuando decides empujar esa rueda, aunque al principio no se mueva. Porque tarde o temprano, si no te detienes, la inercia te llevará más lejos de lo que imaginas. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de algo poderoso. El salto de bueno a grandioso no fue un cambio externo. Fue un cambio en tu forma de pensar, actuar y creer.